Ok, vamos nuevamente, mis hermanos, a la palabra del Señor. Estamos siempre en continuación con lo que es nuestra serie Aprendiendo a Orar. Estamos viendo bastantes puntos, de bastantes maneras, enfocado a lo que es nuestras peticiones y lo que sucede muchas veces, que nuestras oraciones no son respondidas. Y hemos visto bastantes temas con respecto a eso. La vez pasada estuvimos viendo el tema número 20, que era la obediencia no obliga a Dios, pero sí lo complace. La obediencia no obliga a Dios, porque a Dios ninguna lo podemos obligar, de ninguna manera. Pero la obediencia no obliga a Dios, pero sí lo complace. Y vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue obediente y no obligó a Dios en la petición que Él quería, pero sí fue complacido, fue escuchado, fue oído por su temor reverente, como nos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Al que lo podía librar de la muerte fue oído por su obediencia y su temor reverente con que se acerca a su Padre. Mucho más nosotros debemos de ser reverentes y temerosos a nuestro Dios y tener en mente que Dios va a siempre obrar, va a hacer su voluntad, y que la voluntad de Dios siempre es perfecta, que la voluntad de Dios siempre es la mejor, es buena, aunque para nosotros muchas veces no parezca buena, pero la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta. Pues vamos a ver, la obediencia abre las manos. La obediencia abre las manos en un sentido figurado, como cuando nosotros metemos la mano, abrimos la mano para recibir algo. De igual manera, por eso hemos titulado así: la obediencia abre nuestras manos o abre las manos. Y eso es lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar un pasaje de experiencia dura que le pasó al pueblo de Israel, como cita mucho la carta a los hebreos, que tenemos en el caso de los hebreos o del pueblo de Israel. Tenía el ejemplo de sus padres, de sus antepasados, y que tuviesen cuidado a no caer en semejante ejemplo de desobediencia como ellos cayeron y perecieron todos en el desierto. Asimismo, nosotros hemos ya visto en lo que es el Nuevo Testamento las ordenanzas que Dios nos da en forma de imperativo. Ya no es ley como se conoce en el Antiguo Testamento, sin embargo siguen siendo ordenanzas para la iglesia que ahora somos nosotros. Ya no somos directamente, o nosotros no somos directamente, como es reconocido, el pueblo de Dios, que se refiere, refiriéndonos a Israel. Pueblo en un sentido general también somos pueblo, porque pueblo se refiere a un grupo de personas, pero nosotros directamente nos reconocemos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de lo que llevamos esta serie, hemos visto de que hay responsabilidades, hay demandas, hay exigencias para nosotros, hay ordenanzas para nosotros. Entonces, de igual manera, así como era necesario que el pueblo de Israel cumpliera con las ordenanzas, con los mandamientos de Dios, así es necesario que usted y yo también cumplamos con las ordenanzas y mandamientos de Dios que están dadas a la iglesia. Vamos a Deuteronomios capítulo 27. Vamos a leer bastante ahora. Vamos a leer ese capítulo y parte del 28. Deuteronomios capítulo 27. En Deuteronomios, mientras lo encuentra, en Deuteronomios encontramos 3 discursos o 3 sermones, como le podían llamar algunos, o discursos de Moisés. Deuteronomios es el último libro escrito por Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés. Para los israelitas es reconocida como la Torá, y para nosotros es reconocido como Pentateuco, los 5 libros de la Biblia atribuidos a Moisés. Y en y Deuteronomios, que su nombre se deriva de reiteración de ley o segunda ley. Nomio significa ley, Deutero es reiteración de ley o segunda ley. Eso es lo que significa Deuteronomios. Y en ya al final encontramos el tercer discurso de Moisés, dando al pueblo de Israel, a la nueva generación, a la que ya estaba pronto para ingresar a la tierra prometida,
Porque la generación que pasó, que salió de la tierra de Egipto, perecieron en el desierto, perecieron y no ingresaron. Aún a Moisés le corrió con la misma suerte de perecer o de morir antes de ingresar a la tierra prometida. Entonces esto lo que está diciendo es, leámoslo mejor y dejemos que Dios nos hable. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 27 en adelante, lo dejemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice: ordenó Moisés, capítulo 27, sí. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayáis pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha mandado. Vayamos notando, dice que es la tierra que Dios les dio, que fluye leche y miel, por si la tierra, porque más adelante vamos a ver que la tierra no daba nada. Entonces dice: cuando pues hayáis pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras edificarás el altar a Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Notemos la insistencia de Moisés encargando, recomendando y ordenando al pueblo de Israel, requiriendo que tuvieran presente la ley de Dios. De igual manera, usted y yo es necesario que tengamos presente la palabra de Dios, como ya nosotros la conocemos en nuestro contexto, la palabra de Dios, refiriéndolos a la Biblia, y específicamente refiriéndome a lo que ya hemos visto, de lo que Dios exige, de lo que Dios demanda de la iglesia que somos nosotros, a que andemos en obediencia a su palabra, a que andemos en vida nueva, a que nos despojemos del pecado, de la maldad del viejo hombre. En fin, ya hemos tocado bastantes puntos con respecto a eso. O sea, aquí era específicamente el decálogo, los 10 mandamientos que tenían que tener ahí como impresos en las piedras. O sea, lo que quería era que no lo olvidaran. Lo que quería era que no se olvidaran de la palabra de Dios. Y ahí nos vamos identificando que nosotros, como más adelante les advierte que si olvidan la ley de Dios, lo que les iba a acontecer. De igual manera, nosotros nos deberemos de sentir identificados, porque nosotros no hacemos lo que aquí nos dice. O sea, no guardamos su palabra para ponerla por obra. Sigamos leyendo, dice: y Moisés, en el 9, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Hoy has venido, antes no era pueblo, sino que hasta entonces ya era reconocido legalmente, por así decir, como pueblo de Dios. Nosotros ya somos reconocidos como iglesia de Cristo. Amén. Como iglesia de Cristo. Okay. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Los estatutos son como reglamentos, son ordenanzas siempre. Son ordenanzas. Las ordenanzas que encontramos en el Nuevo Testamento son como estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán,
Estos estarán sobre los montes Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Quiénes iban a estar? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Son 6. Ellos eran 12 los representantes, los patriarcas. 12 los hijos de Jacob. Entonces 6 iban a estar para bendecir, pero los otros 6 iban a estar para maldecir. Veamos. Y estos estarán sobre el monte de Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Lo que prácticamente hacía un profeta, hace hoy en día un evangelista, proclamar la voz de Dios, la palabra del Señor. Ellos iban a hacer lo mismo. Y dice en el 15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o que sería hermanastra, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Hasta ahí hemos terminado con el capítulo 27, donde vemos en el discurso de Moisés la advertencia, la muestra de urgencia y la demanda de insistencia en que esta generación nueva, por así decir, joven, que iba a ingresar, iba a atravesar el Jordán, iba a llegar a la tierra prometida, que se recordaran de lo que les iba a acontecer, les podía acontecer si ellos no andaban cuidadosamente guardando la ley de Dios, guardando la palabra de Dios, guardando los mandamientos de Dios. Y ahí está diciéndole que iban a ser malditos. La palabra maldito no hay una traducción así como que nos dé otro significado más amplio. Igual que bendecir o bendecido, las palabras compuestas es bien y la otra es decir. Entonces sería bien decir o hablar bien. Ese es bendecir. Bien decir o decir bien o hablar en bien. Ese es el significado de las palabras. Pero también es atribuido para el futuro de alguna persona, como desearle que todo le salga bien en la vida. En el caso negativo es el maldecir, es el maldito o maldecido, que todo le va mal en la vida, que todo le sale mal en la vida. Ese es el significado negativo de bendición o bendecido. Pero no, lo que yo quiero resaltar aquí es que esas maldiciones no vienen del diablo, como se cree muchas veces hoy en día, que todas las bendiciones vienen de Dios. Y eso es lo que quiero rescatar acá. Cuando nosotros pensamos que todas las bendiciones vienen de Dios y que todo lo malo que nos pasa viene del diablo, eso no es así. Todo viene siempre de Dios, porque esa es como la retribución, esa es como la recompensa que tenemos cuando no hacemos
o no andamos en obediencia a su palabra. Y si no andamos en obediencia a su palabra, es porque no nos interesa su palabra. Si nos interesara su palabra, la guardáramos. Y si la guardáramos, pues obviamente se nos va a hacer fácil ponerla por obra. Pero por eso es necesario, por eso Moisés les amonesta y los motiva y les insiste a que no se olvidaran de la ley. Veamos en el 28 qué es lo que nos sigue diciendo. Y dice: acontecerá que si oyeres, vea, aquí va como resaltando, recalcando y enfatizando lo que el pueblo, lo que le convenía hacer y lo que a nosotros nos conviene. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vea, también Jehová tu Dios te exaltará. O sea, todo, como yo les he mencionado, depende de Dios. Todo depende de Dios. Dice, Él se va a encargar de exaltarlos. Cuando nosotros, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? De esto, aunque no sea la ley directamente, como en el contexto, o como la definición o el concepto que tengamos de ley del Antiguo Testamento, a que para la iglesia, digamos, decimos que no se aplica literalmente como al pueblo de Israel, que en eso está enfatizando aquí. Repito y reitero y le recalco que hay ordenanzas directas en el Nuevo Testamento que usted y yo, como iglesia de Cristo, no las obedecemos. No las obedecemos. Y como no las obedecemos, entonces Dios nos está en la obligación, porque si vemos, estas bendiciones son, condicionadas. Estas bendiciones son condicionadas. Las bendiciones de Dios para nosotros y las promesas, algunas promesas de Dios para nosotros, como es decir, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Mesías, la promesa de nuestra salvación, la promesa de la seguridad de nuestra salvación, la promesa de la vida eterna, esas no son condicionadas. Solamente Dios pide que se ponga la fe en Jesucristo y se obtienen todas esas bendiciones. No va nuestra conducta implícita ahí, no va nuestro comportamiento, no, solo es la fe en Jesús, y de ahí tenemos ya garantizadas todas las bendiciones y las promesas de Dios. Pero cuando es estas bendiciones que estamos viendo en este momento, sí son condicionadas. Vemos la condición. ¿Cuál era la condición? Que oyeres atentamente la voz de Jehová. Oír la voz de Jehová. Cuando nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios, cometemos como dirían alguien por ahí, sacrilegio. Porque decimos nosotros, sabemos nosotros, pregonamos que es la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, pero somos irreverentes ante ella. Somos irreverentes ante la palabra de Dios. Cuando están en los cultos y que ya está la palabra de Dios, bueno, aquí no se da, sino en las otras iglesias, están hablando, están distrayendo al que está a la par, no se están concentrando en el mensaje que decimos que es palabra de Dios, sino que están en otro mundo, están en cuerpo presente, pero en mente están en otra cosa, sabiendo que lo que está exponiendo el predicador es palabra de Dios. Entonces tenemos que estar, por eso dice, oyeres atentamente, estar como cuando estamos en clase, que en clase dice, niños pongan atención, niños estén atentos, porque si no, no se aprende. De igual manera, o mucho mejor, asimismo tenemos que estar atentos a la Biblia, a la palabra de Dios, para guardar y poner. Yo les he mencionado en otras ocasiones que la palabra de Dios, en su término de la Biblia general, cuando oímos su palabra, cuando vamos al culto o leemos la Biblia,
La palabra es ese detergente que nos va purificando, nos va limpiando en conjunto con el Espíritu Santo y la palabra y el conocimiento que vayamos adquiriendo de Dios, que dice en su palabra. Eso va cambiando en nosotros un efecto sobrenatural. Va haciendo un efecto, va causando en nosotros un efecto sobrenatural que nos va transformando, que nos va cambiando. Nuestra mente va cambiando de pensar. Entonces, por eso es necesario, dice, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra. Dice, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. Todos, no algunos. No solo los que me gustan, no solo los que quieran, no solo los que me convienen, sino todos, lo que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahí enumera muchas. Dice, y vendrán sobre ti. No las pedirás, no andarás tras ellas, no clamarás por ella, y Dios te las va a responder, y Dios te las va a dar, porque va a ver tu comportamiento, y va a ver tu petición, y va a ver tu necesidad. No, dice que ellas vendrán por sí solas. Ellas vendrán por sí solas, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. Ahí está la condicionante, el si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Le adelanto, más adelante vamos a ver, porque la que sigue sería la desobediencia, cierra las manos. Hoy estamos con la obediencia, abre nuestras manos. Después vamos a ver la obediencia es recompensada, y posterior a eso vamos a ver que la desobediencia trae trágicas consecuencias, y la desobediencia es pecado. Y cuando esa sería la otra, la desobediencia es pecado, y cuando andamos en una vida de pecado, entonces Dios no nos puede bendecir ni escuchar nuestras oraciones. Eso lo vamos a ver más adelante. La desobediencia es un pecado, y andar en pecado continuo no agradamos a Dios, y nuestras oraciones no son respondidas. Miren todo lo que vamos a ver en todo esto. Entonces dice, ¿cuáles son si oyeres? Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Yo ya les he mencionado en otras ocasiones que esto es lo que me hizo a mí no irme para Estados Unidos. Cuando yo acá estaba sin familia, sin nada aquí, en la calle, o sea, sin nada, acabado, y desesperado muchas veces porque la gente a veces solo critica y no ayuda, en fin. Pero esto fue lo que me detuvo realmente. Porque dije yo, mi vida, si yo no hago algo, es decir, a buscar a Dios y a ser obediente a su voluntad, me está diciendo lo contrario, que dice más adelante, maldito será en la ciudad, maldito en el campo. Pero acá dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bueno, aquí está mencionando esto para los ganaderos pega, pero en el caso de nosotros que no tenemos, bueno, yo sí me crié un tanto en el campo y anduve en ese ambiente de lo que es la ganadería. Pero en aquel contexto era la crianza de las ovejas. Ese era lo que abundaba y lo que le daban más prioridad, como muchas veces aquí, a lo que es la ganadería. El vacuno ya eran las ovejas. Por eso dice, las vacas y el rebaño de tus ovejas. Benditos serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Se me fue el tiempo. Y bendito en tu salir. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos. Mire, Jehová derrotará. No es que yo lo tenga que hacer. No es que yo me tenga que proponer o procurar o hacer el esfuerzo o hacer hasta lo imposible. No, es Dios quien va a juzgar mi causa. Es Dios quien me va a defender. Es Él que va a salir a mi defensa. Es Él el que va a salir a mi protección. Aunque el diablo quiera destruirnos, pero es Jehová el que va a estar presto a protegernos
cuando andemos en obediencia. Esa es la condicional. Amén, gloria al Señor. Y dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirás delante de ti, huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Veamos, nos quedamos hasta aquí. Solo repitamos el 8, dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, sobre todo lo que emprendamos. Hoy muchas veces, muchos somos comerciantes, emprendemos negocios, pero Jehová es el que va, dice, enviar bendición sobre los graneros y sobre todo aquello en que pusieres mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. En la tierra, recordemos que allá dijimos, la tierra que fluye leche y miel. Cuando llegó Josué y Caleb, los espías, los otros espías, y que ellos son los que dijeron: sí, la podemos conquistar porque Dios está con nosotros. Vieron que el fruto era de frondoso, como aquellas naranjas que crecen exageradamente. Aquel fruto era frondoso, las uvas frondosas, fluía leche, porque hay un tipo de palmera que da su gaja, su fruto es miel directamente, es miel, no es miel de abeja, sino que es miel, ya ese palo, esa da la miel, y de eso es lo que había, y de las vacas, y leche, porque de seguro que el pasto era que hacía que la vaca produciera cantidad de leche, era riquísimo esa tierra donde Dios los iba a introducir. Pero dice que Él iba a prosperarlos en la tierra, y los bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, la obediencia abre nuestras manos. Que se nos quede eso en mente. Vamos a continuar posteriormente en este mismo tema. Que el Señor les bendiga.